Muy buen día, buena noche, dependiendo la hora en la que estén sintonizando. Que Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Y vamos a compartir la palabra de Dios para esta semana, pero no sin antes primero agradecer todas las maravillas que Dios ha hecho en nosotros, en nuestras vidas, todo lo que ha realizado. Entonces, pues vamos a orar para dar comienzo a esta prédica. Gracias, Padre, porque nos has permitido conocerte, porque nos has guiado con tu palabra hasta estos lugares. Muchas gracias por todo lo que haces diariamente y por tu misericordia que se renueva todos los días. Gracias porque no nos falta nada, porque todo nos brindas en su tiempo adecuado y de la mejor manera. Muchas gracias porque todo lo que haces siempre es para nuestro bien, aunque pensemos que sea algo malo, siempre es para que aprendamos o para que nos gocemos en ti, para que te demos gloria y honra. Y te pido que nos ayudes esta noche a darte gloria y honra, a alabarte y adorarte en espíritu y en verdad. Que esta prédica sea dirigida solo para eso, que no predique nada que esté fuera de tu palabra, sino solamente lo que tú has indicado. Que sigamos orando sin cesar, sigamos sirviéndote como debe ser, que seamos un buen testimonio de lo que estás buscando hacer en todas las personas. Te pido que nos ayudes para comprender esa voluntad tuya y tus tiempos si tú quieres. Que nos mantengamos siempre en tus caminos, por más estrechos que sean. Enséñanos cómo hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, a cumplirlas correctamente, y permite que te busquemos, que te encontremos, que cuides a las personas que están predicando el Evangelio en lugares difíciles y extremos, que están arriesgando su vida, y enséñanos a vivir por ti, para ti, a mantenernos rectos, a mantenernos haciendo las cosas bien. Enséñanos a hacer todo como tú lo has mandado. Te pido que así sea y te ruego que pongas entendimiento para esta palabra y en mi persona las palabras correctas para enunciarla. Ayúdanos en todo. Nuevamente muchas gracias por estar siempre con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a Salmos capítulo 10. Vamos a comenzar por el versículo 1. Y este versículo habla de cómo piensan las personas malas y también un poco de cómo piensan las personas que buscan a Dios. Hay que recordar que las personas que buscan a Dios son justificadas por el sacrificio de Cristo, tomadas como si fueran justas, y eso es el mejor regalo que Dios nos puede brindar, que nos puede alejar del infierno, del castigo eterno, de todo lo malo que pueda suceder. Es algo que se tiene que agradecer, porque Dios bajó, se hizo humano, sufrió como humano, pero siguió siendo Dios. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta con un gran agradecimiento. Salmos capítulo 10, versículo 1 dice: ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre,
será atrapado en los artificios que ha ideado. Al principio pregunta que ¿dónde está Dios? ¿Por qué se está escondiendo? Lamentablemente es una forma de cómo los humanos vemos la realidad, porque Dios, si no experimentamos un milagro o que nos va bien siempre, pensamos que nos ha abandonado, que se ha escondido de nosotros, pero hemos olvidado una parte muy importante, que es la omnipresencia de Dios. Dios está en todo lugar, en todo momento. Cuando uno está haciendo las cosas bien, Dios lo sabe. Cuando no, Dios también está consciente de ello. Pero muchas personas, y vamos a ver aquí, los malos no solo lo prefieren ignorar, sino que pues no les importa. No solo dicen Dios no me ve o Dios no existe o no sé, no solo prefieren negar que Dios está ahí, sino que pues hasta la misma existencia de Dios la pueden negar y no solo con sus palabras, sino con sus actos. Y aquí está señalando la persona que dice esto del Salmo. ¿Por qué? ¿Por qué te escondes en el tiempo de la tribulación? ¿Por qué? Pues en primera estamos dando por hecho que hay tiempos difíciles, pero aquí hace pensar la persona que escribe que Dios está escondido, pero no es así. Y después señala que el malo persigue al pobre y será atrapado en los artificios que ha ideado. Y cada persona mala que persigue a la gente inocente, a la gente que no tiene tal vez cómo defenderse. Esa gente mala está creando los propios mecanismos para que Dios juzgue. Dios va a juzgar, pero esa gente está dando los motivos para el juicio. Es a lo que me refiero. Entonces, ¿por qué siempre los malos persiguen a los que no pueden defenderse? A los débiles, a los desamparados, a los que han tenido una vida difícil, a los que buscan hacer las cosas bien. Obviamente, pues el mal se busca alimentar del bien hasta que no quede nada de esto. Eso es lo que hacen los hijos del diablo. Buscan siempre aprovecharse. Número 3. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo se sacia, o más bien, ni eso. El malo se busca llenar y acumular de lo que quiere, que obviamente son cosas viles y cosas vanas, son poder, dinero, sustancias, o sea, hay muchas cosas vanas que buscan, pero obviamente eso nunca va a causar el sentimiento de saciedad, de que es suficiente, porque obviamente no es de Dios, Dios no está ahí, Dios no aprueba eso. Y por más que vayamos por los caminos inadecuados, no nos vamos a sentir bien. Como señala el pastor Juan Manuel Vaz, una vez que alguien, por ejemplo, empieza a ver algún tipo de pornografía determinado, empieza a generar pues una adicción. Hay varias personas que se han declarado adictas a este tipo de prácticas que contristan al Espíritu Santo, por cierto, y que pues cada vez buscan más la perversión. Nos damos cuenta, por ejemplo, que la vida sexual de las personas que ven pornografía es deficiente, porque cada vez están
elevando exigencias a lugares que son mucho más difíciles de alcanzar dentro de la vida diaria. Y esto pues puede llevar a extremos muy, muy difíciles de la complacencia. Entonces uno empieza viendo cualquier cosa y luego entra en categorías extrañas donde las situaciones salen de lo normal. Y así prácticamente es con cualquier tipo de adicción. Uno no sacia el momento de la adicción, sino que busca cómo saciarla porque eso ya no le está causando el mismo efecto y empiezan a escalar. Ejemplo, el alcohol o las drogas. Pero bueno, el malo siente que está bien y al que hace la maldad como él, lo bendice y a Dios lo están despreciando. 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Para nada hay pensamientos de Dios en esas personas, por eso son así. No hay temor de Dios. Repito, temor de Dios no es estar siendo espantados por Dios, sino más bien tener ese respeto, esa reverencia, ese, esa dedicación. Hay muchas maneras de mostrar ese temor de Dios y qué mejor sería que toda persona lo tuviera. Repito, dejando de lado esas concepciones libertinas en las que dicen que la religión solamente esclaviza al ser humano. Al contrario, nos vamos por el temor de Dios para darnos cuenta de que estamos por un camino correcto, pero tenemos que mantenernos por el mismo, porque si empezamos a menospreciar la ira de Dios, esta tarde o temprano nos va a alcanzar. Y así los infiernos están llenos de gente que quiso hacer lo que se le dio la gana, de gente que quiso rechazar la existencia de Dios, gente que dijo que Dios estaba con ellos aunque hicieran lo malo. Voy a destruir a las personas porque Dios me respalda. Ahí tenemos mucha gente que usa a los que llaman santos para rezarles, incluso para cometer algunos crímenes, para pedir, le piden a este tipo de santos, entre comillas, que les den bendiciones para cometer crímenes. Es una contrariedad porque quien lee la palabra de Dios sabe que Dios no bendice en esas cosas. El que bendice en esas cosas prácticamente es el diablo. ¿Para qué? Para que más gente pues prácticamente se pierda en el camino de Dios o se salga del mismo. Pero esto, pues obviamente por más que no le guste al diablo, Dios lo está usando para saber quiénes son los que adoran en espíritu y en verdad. El diablo y Dios no actúan separados. Dios permite o no permite que el diablo haga las cosas. Incluso tenemos en la palabra de Dios que el diablo le pide permiso a Dios para hacer, sí, sus cosas malas, pero lo está solicitando primero, imagínense cómo están las cosas, como en el caso de Job. Si tienen dudas sobre eso, váyanse al libro de Job para que puedan aclararlo en los primeros capítulos bien. 5. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. No hay el malo. No hay momento en el que de verdad aprecia a un adversario. Solamente es hipocresía. Hay que tener mucho cuidado. Si el malo de repente dice,
aquí dejo las cosas. Y sabe uno que no están caminando con Dios esa persona mala, posiblemente sea, a lo mejor tuvo una mala experiencia, se enfermó, quiso sustituir pues la maldad que había hecho. O número dos, posiblemente sea alguna trampa que está tendiendo una persona. Y obviamente no tenemos que fijarnos en eso, porque Dios nos libra de toda trampa y toda conspiración, y si permite que caigamos en alguna, es para que nos perfeccionemos en Él, solamente en Él. Pero si no, no hay otra situación. Entonces, los malos prácticamente, pues, hacen la maldad, prácticamente como dice la palabra, valga la redundancia, todo el tiempo. Y la palabra de Dios la hacen a un lado, todo el tiempo. 6. Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. El malo piensa que va a hacer las maldades que quiera y no le va a pasar nada. Qué curioso. 7. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Todo eso lo trae la persona mala. No hay bien en ese tipo de personas. Todo lo traen haciendo todo lo que traen lo mueven para hacer daño. Así lo dejamos. 8. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Buscan a los que no se pueden defender para hacerles daño, para quitarles lo que tienen, para corromperlos, para que dejen pues todo este tipo, pues todo lo que tengan, por ejemplo, lo den en pos de ellos. Por eso hay que pedirle a Dios en este caso que nos dé fuerza, que nos dé protección, porque aquí la palabra dice, en el caso, por ejemplo, de las viudas y los huérfanos, que pues prácticamente a quién recurrirían en caso de recibir alguna injusticia dentro de la familia, sobre todo los huérfanos niños o las viudas que fueron llevadas a otra tierra a vivir con el esposo. ¿A quién recurren? Pero Dios protege a las personas débiles y desvalidas. 9. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Al pobre es algo común que dice en este versículo. En lo oculto, como el león, hay que recordar, Dios es el león de Judá y el diablo es como un león buscando a quien devorar. Aquí dice que el malo está como el león, imitando a Dios y a sus hijos de Dios, que tienen las mismas características y propiedades, excepto por la parte caída y pecaminosa. Esta es una diferencia que puede causar una brecha muy grande entre diferentes acciones. Los hijos de Dios seguimos teniendo esa naturaleza caída y pecaminosa en la que nos pueden llamar la atención cosas que no deben ser, pero mientras más nos afiancemos a Dios, menos vamos a estar recurriendo a este tipo de situaciones. Así que hay que tener mucho cuidado con el mal. 10. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Es como lo que hace un león cuando va a la cacería. Empieza a caminar entre lo oculto, empieza a caminar de manera sigilosa y cuando tiene la presa cerca y está a punto de poder devorarla, se encoge, va tomando una posición de cacería. El vuelo, por ejemplo, lo va preparando para lanzarse de una y devorar. Y lamentablemente, como los leones,
cuando salen del escondrijo y empiezan a devorar, las presas se van para diferentes lados, pero a los leones, ya que son vistos, no les importa y siguen devorando a quien le echaron el ojo al principio. Hay que tener mucho cuidado también con esa parte. 11. Dice en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Niegan que Dios esté ahí viendo lo que hace la gente. 12. Levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Muy importante. Tenemos que orar para que Dios nos permita estar tranquilos. No quiere decir que nos pongamos siempre en el lugar de pobres, pero si estamos en el lugar de los hijos de Dios, de esa gente que se gana el pan con el sudor de su frente, con el trabajo honesto, con el fruto de su labor, si estamos de ese lado, tenemos que orar a Dios para que no nos esté haciendo daño el enemigo, porque para el poder y el dinero, por ejemplo, la gente no se sacia, la gente busca el poder hasta llegar al máximo, y el dinero, no importa a quién se lo quiten, no importa cuánto quiten, la gente mala busca despojar hasta una parte mínima de dinero, una cantidad pequeña, pero de ahí van acumulando las fortunas, y tenemos ejemplos de grandes empresarios que tienen la fortuna a base de mucha gente que han hecho daño, y no queremos eso. Hay empresarios, yo he conocido empresarios que se apegan a las reglas de Dios, y hasta en su moverse, en su caminar, en su dirigirse a la gente, es distinto. Y en vez de buscar aprovecharse, buscan cómo difundir la palabra de Dios en las personas. Imagínense la diferencia. Obviamente, entre un hijo de Dios y un hijo del diablo hay mucha diferencia. Y cuando ustedes tengan la bendición de conocer a alguien, a un hijo de Dios, por ejemplo, que les pueda instruir, van a notarlo. Hay una gran diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. Pero obviamente, el lado en el que estés actuando es del que te va a llamar más la atención las cosas. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy un hijo del diablo y conozco a otro hijo del diablo, obviamente me va a llamar mucho la atención y voy a querer hacer lo que el otro hace. Y con los hijos de Dios es lo mismo. Por eso hay que tener mucho cuidado con todo lo que hacemos y hasta con quién nos juntamos, imagínense. Pero aquí está pidiéndole a Dios el salmista que no se olvide de los pobres, que no se olvide de los desvalidos, de esa gente que está haciendo las cosas honestamente. Porque sí, también se pueden tener grandes fortunas, obviamente no buscándolo, a base de honestidad. Tenemos muchos personajes bíblicos que fueron prosperados porque Dios así lo quiso, porque hacían justicia. Tenemos, por ejemplo, a Abraham, tenemos a Salomón y David. Bueno, si nos vamos a toda la línea de las personas que fueron escogidas por Dios para predicar la palabra, nos podemos dar cuenta que muchas de estas personas tuvieron o gozaron de una estabilidad en esta parte económica. No todas, pero sí muchas. Y obviamente no tenemos que seguir a Dios por interés para buscar estabilidad económica. Un servidor, al principio, cuando empezó a conocer a Dios, lo hacía por eso. Pero después te vas dando cuenta que no es lo principal. Lo principal es la salvación, porque la economía, si uno junta dinero y no lo gasta, otro lo va a gastar. Si uno junta dinero y lo gasta,
Pues sí, obviamente está gozando del fruto de su trabajo, pero no se va a llevar el dinero a la otra vida. No se va a llevar lo que juntó, lo que trabajó. Sí hay que ser previsores, sí hay que ahorrar, pero tampoco hay que irse a los extremos, ni gastarse todo, ni ahorrar todo. Tenemos que gozar del fruto de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, pero también tener una parte ahorrada y también apoyar a los que son hijos de Dios, a la obra, a las personas que lo necesitan, a los pobres, a los desvalidos, a los que no tienen para comer. A los que no tienen para comer y se esfuerzan cada día para buscarlo, porque hay gente que no tiene y no se esfuerza. Y la palabra dice que el que no trabaje, que no coma. En ese caso, por ejemplo, podemos ayudar, aparte de nuestra oración, buscando la manera de que esa persona sea independiente o trabaje. Eso es muy bueno. 13. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación, para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. No hay otra salvación fuera de Dios. No hay otro amparo fuera de Dios. Si es fuera de Dios ese amparo, esa salvación, esa protección, una de dos, o Dios lo mandó por otros medios, o la otra, posiblemente en vez de estarnos protegiendo, nos busque hacer daño. Hay veces que podemos pensar que algo nos está protegiendo, pero en realidad nos está haciendo daño de otra manera. Como por ejemplo, no sé, una persona que esté siendo atacada por mucha gente, pero se consigue el servicio de un guardaespaldas y este guardaespaldas a lo mejor filtra información de la persona o le cobra mucho. Bueno, son formas en las que sí se está beneficiando, pero se está afectando de otra manera. Hay que tener mucho cuidado con eso también. 15. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Persigue al malo hasta que no halles maldad alguna en toda la tierra. Imagínense. Es algo que Dios va a hacer. No tenemos que decirlo. Este salmista está diciéndole a Dios lo que haga, pero hay que recordar que muchas veces cuando estamos enojados deseamos el mal a la gente, sea buena o sea mala. No hay que ser así. Entonces, Dios lo va a hacer. Aunque no se lo pida a nadie, Dios lo va a hacer. Está escrito. A los malos, a todos los malos, les va a dar el juicio. Y a los que no son malos o a los que caminan con Dios, también los va a enjuiciar, pero de una manera distinta. No merecemos tampoco por nuestros méritos ninguna cosa, pero Dios nos da la salvación, Dios nos da la vida. Pero tenemos que esforzarnos para mantenernos en ese camino y pedirle a Dios que nos mantenga, que sea su voluntad. 16. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Muchos países desobedientes a Dios han desaparecido, cuando menos se lo esperan. No seamos desobedientes a Dios para que no nos pase lo mismo. Cuando menos nos lo esperemos, cualquier cosa que pueda llegar a pasar de cualquier manera nos puede hacer mucho daño. Hay que obedecer a Dios en todo lo que dice. Dios escucha a los humildes y está atento a lo que necesitan. 18. Para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia al el hombre de la tierra. Dios está atento. Si estás pasando por un problema, ora a Dios, dedícale tiempo, palabra,
esfuerzo, predica. Si estás pasando un tiempo difícil, acércate a Dios. Él siempre da manos llenas y no estamos, repito, hablando de intereses, estamos hablando de que nos libra del mal, de que nos libra de esos problemas que podamos tener. Dios nos exenta de muchas cosas por las que los hijos del diablo pasan. Es algo que puedo corroborarlo en mi experiencia, pero no hay que hablar de experiencia, sino de la palabra. Y bueno, hay que acercarse a Dios y cada quien ganar su experiencia, pero todo para Él y por Él. Vamos a hablar para concluir con esta palabra, esta enseñanza del día de hoy. Muchas gracias, Padre bendito, porque nos has enseñado por tu palabra cómo trabajar, cómo trabaja el mal y cómo proceder con estas situaciones. Que no caigamos en ninguno de nuestros enemigos, en sus redes, en sus planes, en sus conspiraciones. Que no caigamos en nada de esto que nos está tendiendo, en ningún tipo de trampa que hacen los malos. Te pido que sigamos adelante, que no neguemos, que ves, escuchas, que sientes todo lo que sucede y que hagamos todo de acuerdo con tu voluntad. Te pido que nos enseñes a trabajar para ganar honestamente el fruto de nuestro trabajo, precisamente el esfuerzo. Te pido que nos ayudes a administrar bien nuestros recursos y bendice a las personas que nos puedan deber y enséñanos a pagar nuestras deudas si las tenemos. Te pido que bendigas la parte de la salud, que nos mantengas con salud en todo sentido, que no tengamos ninguna condición dañina o que nos enseñes a trabajarla, a regularla y sobre todo en estos tiempos de enfermedades respiratorias por virus, por bacterias, hasta por hongos. Líbranos de todo tipo de estos agentes que puedan causarnos cualquier forma de daño, de todo lo malo ocasionado por personas, por cuestiones de la naturaleza, por nuestros propios pecados y consecuencias, por estar descuidados o por accidentes que podamos tener. Ayúdanos a no caer en eso, a no ser distraídos. Enséñanos a valorar nuestro trabajo, a hacer bien las cosas en el trabajo. Bendice los lugares de trabajo y las relaciones que hay. Que la parte económica la podamos trabajar también, la parte de la familia, bendícela para que seamos unidos y estables. Y todo el aspecto que nos haga falta trabajar, te ruego que lo bendigas, Padre. Muchas gracias por todo. Gracias hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias por sintonizarnos nuevamente. Que Dios les bendiga y si Él quiere, seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Que tengan excelentes fiestas, dedíquenlas para conocer de Cristo, que fue quien ha dado su vida en la cruz para el perdón de los pecados de quienes creen en Él. Bendiciones para todos y que se encuentren bien si Él quiere. Aquí estaremos la próxima semana. Hasta luego.